Conmigo a la palabra de Dios, a un pasaje muy conocido, el cual podemos considerar y estudiar y volver a estudiar, y nos vuelve a traer una riqueza y nos vuelve a recordar lo que todos necesitamos para enfrentar la vida. Y me gustaría, si puede abrir conmigo la Biblia en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Este pasaje se repite en los Salmos, en Job, en Proverbios, y en todo momento en el cual nosotros deseemos tener las herramientas para enfrentar la vida, vamos a ir a esta palabra. Proverbios capítulo 9, versículo 10, nos dice de una manera tan clara, tan sencilla: el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es el comienzo de la sabiduría. Necesitamos sabiduría para enfrentar la vida. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Necesitamos sabiduría para educar a nuestros hijos. Necesitamos sabiduría para saber cómo hablar con otras personas. Necesitamos sabiduría a cada momento de nuestra vida y en toda circunstancia que nosotros estemos enfrentando. Lo que necesitamos es sabiduría. El rey Salomón tuvo la oportunidad de pedirle a Dios lo que él quisiera. El Señor le habla en una visión, en un sueño, y le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¿Y sabe qué dijo Salomón? No quiero riqueza, Señor. No quiero la vida de mis enemigos. No quiero un cuerpo saludable. Lo que quiero es sabiduría. Y el Señor le dio sabiduría. Y le dijo: por cuanto has pedido sabiduría, serás alguien también próspero y también tendrás paz con todos tus enemigos. La sabiduría es la fuente de todas las cosas que nosotros necesitamos en esta vida. ¿Dónde viene la sabiduría? La sabiduría no la puede producir usted, no la puedo producir yo. La sabiduría inicia cuando nosotros empezamos a buscar al Señor. Nadie puede ser sabio sin una relación correcta con Dios. Necesitas conocer a Dios. Hay inteligencia, hay discernimiento, hay cosas que la experiencia y los años te pueden dar, pero la sabiduría que proviene de Dios es la única, que es la herramienta perfecta para enfrentar la vida aquí en la tierra, y escuche bien, que nos prepara para poder entrar a la vida eterna. Esa es la sabiduría que viene de Dios. No solamente es útil aquí en la tierra, sino que es útil también en la eternidad. Nos da esta garantía. Y la sabiduría de Dios, como hemos estado hablando, se conoce a través de los mandamientos de Dios, a través de lo que el Señor ha establecido. Y como les decía el domingo pasado, nosotros tenemos promesas de Dios a las cuales deseamos llegar, pero no podemos llegar si no conocemos los mandamientos de Dios. Ahora, los mandamientos son el mapa para que nosotros lleguemos a esas promesas. Yo deseo que Dios me bendiga, yo deseo conocer las bendiciones de Dios, yo deseo alcanzar las promesas de Dios como cada uno de los que estamos aquí, pero no basta con desearlo, no basta con decretarlo, no basta con manifestarlo y no basta con estarlo diciendo. De hecho, nada de esto es necesario para llegar a alcanzar las promesas de Dios. Las promesas de Dios solamente se alcanzan y se heredan a través de los mandamientos que Él nos ha dejado. Si yo no conozco los mandamientos de Dios, nunca alcanzaré las promesas de Dios. Y eso es algo en lo cual tenemos que recordar siempre. Dios no solamente nos da la meta, sino que también nos dice cómo llegar a ella. No es como que Dios nos habla por enigmas y nos dijera: quiero que tengas esta bendición eterna, y a ver cómo lo encuentras. Entonces empezamos a pensar: yo debo de buscar alguna fuente de sabiduría. Dios nos dice: quiero que alcances esta promesa, y también te estoy diciendo cómo llegues a ella. No tienes que inventar nada, no tienes que buscar nada, no tienes que pensar nada, simplemente obedecer lo que Dios ya nos ha dicho. Y quiero primeramente hablar, aparte de lo que son los mandamientos, 4 características de los mandamientos de Dios. ¿Estamos en esta tarde aquí, amados? La Biblia nos enseña que los mandamientos de Dios, en primer lugar, no son difíciles de cumplir. Es que, hermano, ser cristiano es lo más difícil que hay en la vida. Es que, hermano, obedecer los mandamientos de Dios es lo más difícil. Claro, sin tus fuerzas, en tus fuerzas
y sin Cristo, es difícil cumplir los mandamientos de Dios. De hecho, el problema o el error que mucha gente comete es agarrar la Biblia y empezar a decir y a deletrear y a memorizar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces me estoy ganando el cielo. Y luego también la Biblia dice: no mentirás. Ok, cada vez que yo no miento, me estoy ganando el cielo. También dice la Biblia: no robarás. Entonces cada vez que yo no robo, me estoy ganando el cielo. Y empezamos a mirar la palabra de Dios como un manual de principios morales, y vemos a alguien que dice: yo no robo, yo no miento y soy educado, y decimos: wow, no más le falta ir a la iglesia a esa persona, porque pensamos que nos ganamos algo. Escucha bien: los mandamientos no son partes para cumplir y ganarte algo de parte de Dios. Pero 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Tú no puedes obedecer a Dios, ni puedes rendir tu vida como una obediencia a Dios, si primeramente no entiendes y no aceptas que para obedecer a Cristo, que para obedecer a Dios, tienes que morir y permitir que Cristo viva en ti. El principio de la sabiduría es entender que en cada uno de nosotros no hay la fuerza suficiente para poder obedecer a Dios, pero sí creer y reconocer que el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa con la cual perdona nuestros pecados, limpia nuestra vida, y por medio del Espíritu Santo habita en nosotros. Y entonces los mandamientos de Dios ya no son un martirio para cumplir, sino son un deleite, porque ahora Dios no es nuestro enemigo. Ahora Dios ya nos dice hijo, y nosotros podemos llamarle Padre. Si no comprendemos la obra maravillosa de la cruz, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, toda la vida nos vamos a sentir como acusados y lejos de Dios. Pero cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y recibes el perdón de tus pecados en la cruz del Calvario, reconociendo que Cristo ya pagó todos los pecados tuyos en la cruz, y que Él desea vivir a través de tu vida, los mandamientos ya no son un sacrificio, son un deleite, porque tu corazón es transformado, porque tu entendimiento es transformado. Los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir cuando hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que todo aquel que ha rendido su vida a Cristo obedece a Dios automáticamente. No, esta es la parte maravillosa, que toda la vida vamos a estar luchando entre obedecer y no obedecer, pero Dios no nos desecha cuando fallamos, cuando somos débiles o cuando hemos desobedecido. Quisiera decirle esto rápido: en Cristo nuestra posición está completa, somos hijos, y toda la vida vamos a ser hijos. Nunca dejarás de ser un hijo de Dios cuando tú rindes tu vida al Señor Jesucristo. Pero nuestra condición está siendo perfeccionada todos los días, y por eso es que el Señor nos dijo que era necesario que Él se fuera y estuviera a la diestra del Padre para poder enviar al Espíritu Santo, el cual estará con nosotros, pero también dijo el Señor Jesucristo, y estará en nosotros. No estamos en una lucha solos. De esto vamos a ampliar un poco más el próximo domingo, pero solamente quiero hablar de estas 4 características de los mandamientos de Dios. No son difíciles. Y la segunda razón por la que los mandamientos de Dios no son difíciles es porque cuando volvemos a Cristo empezamos a vivir la vida como Dios la ha planeado. No empiezas a caminar contracorriente, escuche bien. Empiezas a caminar conforme la corriente que Dios ha diseñado. Por eso cuando tú obedeces a Dios, cuando empiezas a caminar en sus mandamientos, hay una sensación de paz que gobierna tu vida. Hay una tranquilidad que Dios tiene todo en sus manos. Hay una convicción de que no importa que la barca esté llena de agua, Jesús está contigo.
Hay una certeza de que venga lo que venga, tú estás caminando como Dios ha establecido que camines. Y ya sea que estés un domingo adorando el nombre del Señor, o que en un momento estés en una cama de hospital, no importa dónde te encuentres, si tú estás en obediencia a Dios, Él está contigo. Estás caminando como Dios ha planeado las cosas. Por eso no son difíciles. Empiezas a caminar, sí, contra la corriente del mundo. Empiezas a caminar contra ideologías contrarias a Dios. Empiezas a caminar contra todo aquello que se opone a Cristo. Pero empiezas a caminar no en el lado de los perdedores, sino en el lado de los vencedores. Y empiezas a caminar en el lado de los que van rumbo a la vida eterna y no alejándose de Dios. Así que por lo tanto te deleitas en obedecer a Dios. Los mandamientos de Dios no son difíciles. La Reina Valera usa la palabra no son gravosos. Es decir, los mandamientos de Dios son fáciles de cumplir o no son difíciles de cumplir. Porque Dios no va a poner una carga que tú no puedas llevar y no te va a exigir algo que tú no puedas cumplir. Todo mandamiento de Dios se puede cumplir. La segunda característica de los mandamientos de Dios lo encontramos en el Salmo 119, versículo 172. Anote bien, los mandamientos de Dios son justos. Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos, dice la palabra de Dios, son justos. Salmo 119, 172 es este pasaje. Es decir, los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir porque es lo que nosotros necesitamos. Es justo lo que yo necesito. Es justo lo que yo ocupo. Los mandamientos de Dios son justos. Regrese conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Los mandamientos de Dios, la tercera característica de los mandamientos de Dios, es que los mandamientos de Dios son los parámetros que nos permiten medir objetivamente el lugar que ocupa Dios en nuestro corazón. Tú puedes saber cuánto amas a Dios. A lo mejor yo no puedo saber cuánto tú amas a Dios, pero tú sí puedes saber cuánto amas a Dios. Cada fin de mes tú puedes hacer un presupuesto y puedes evaluar en tus tarjetas de qué forma amas a Dios. Ahora los teléfonos inteligentes te están marcando cuánto tiempo pasaste frente a la pantalla. Hermanos, hay veces que yo prendo el celular en la mañana, o el lunes o el domingo, me aparece una notificación del teléfono y me dice: usaste 36 minutos menos el teléfono esta semana. Y cuando aparece eso digo: gloria a Dios, vamos avanzando. Pero hay semanas que me dice: usaste el celular 1 hora 2 minutos más esta semana. Puedo evaluar en dónde estoy llevando mi tiempo. No, hermano, pero es que yo lo estoy usando para leer la Biblia porque la tengo ahí. Ojalá que sea eso, ¿no? Pero puedes evaluar tu tiempo, puedes evaluar tus finanzas, puedes evaluar tus conversaciones. Ahora, los mandamientos de Dios son el parámetro objetivo, no subjetivo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos, ¿qué? Sus mandamientos. Tú no puedes amar lo que no conoces. ¿Me escuchó bien? Tú no puedes amar a Dios si no conoces a Dios. Y tú no puedes conocer a Dios si no lo estás obedeciendo. Hay personas que pueden pasar 30, 40 años en una iglesia. Se emocionan cada domingo con las alabanzas y hay una que otra predicación que dicen: esto era para mí definitivamente. Pero muchas veces pensamos que el domingo, cuando escuchamos una predicación que nos sacude, el otro día, el día lunes y martes, los problemas van a aparecer mágicamente. Sin embargo, la palabra de Dios es expuesta para recordarnos los mandamientos. Si en lugar de estar buscando sentir algo, llegamos a la comprensión que la predicación me está capacitando para enfrentar la vida cada día, entonces voy a enfrentar la próxima semana, aunque haya problemas, pero con un poco más de conocimiento acerca de Dios. ¿Cómo sé que estoy conociendo a Dios?
porque veo el sol en la mañana, porque escucho los cantos al amanecer, porque veo las nubes, porque veo su creación. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1 que Dios se revela de esta manera a todo el mundo, pero no todo el mundo conoce a Dios. Estás conociendo el poder de Dios, la perfección de Dios, la obra creadora de Dios, pero por medio de Cristo Dios nos invita no a que conozcamos su poder exteriormente, sino que nos quiere revelar su corazón para que le conozcamos íntimamente. Cristo dijo: ya no los llamaré más siervos, quiero llamarlos amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero el amigo conoce el palpitar del corazón del otro amigo y sabe lo que anhela, sabe lo que desea. Pero como dice Primera de Juan, ¿cómo sé que estoy llegando a conocer a Dios? Si obedezco sus mandamientos. ¿Estás obedeciendo a Dios? Ahora, es una pregunta retórica, no tiene que responderla. Pero ¿estás obedeciendo a Dios? Porque qué triste va a ser, hermanos, un día llegar delante del Señor y no conocerlo. Lo más peligroso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25. Cuando dice: muchos me dirán en aquel día, profetizamos en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, evangelizamos en tu nombre. Y que el Señor Jesucristo diga: nunca te conocí. Estaba en una iglesia, adoraba y levantaba las manos, pero sin obediencia no puedes conocer a Dios. La palabra de Dios es muy clara. Sabemos que estamos conociendo a Dios si obedecemos sus mandamientos. Lo que está diciendo Juan es lo siguiente: el conocimiento de Dios es una consecuencia natural de la obediencia. A veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? Cuando Dios ya lo hizo todo, pero no lo podemos percibir. ¿Alguien está aquí esta noche? Recuerda, es como cuando iban los discípulos en la barca. Jesús está dormido en la barca. Todo el mundo está preocupado por las olas, por el mar, porque se está llenando de agua la barca y se puede hundir. Llegan los discípulos y le dicen: Señor, ¿no te preocupa que nos vayamos a ahogar? Ahora quisiera que anotara muy bien esto: con la obediencia no compramos el favor de Dios. No es que con la obediencia tú dices: ya compré algo de Dios y puedo adquirir algo de Dios. Pero cuando somos obedientes a Dios, la obediencia a Dios me hace sensible a su presencia. La obediencia a Dios me hace recordar y saber que Él está conmigo. La obediencia a Dios me hace sensible al que va en la barca. Cuando tú tienes frío y está una fogata encendida, ¿qué es lo que haces? Te acercas a la fogata y la fogata produce calor en tu cuerpo. No tienes que decirle a la fogata: dame calor, simplemente te acercas, es una consecuencia natural. Cuando vienes bien asoleado, tienes mucha sed, simplemente vas al agua y tomas un vaso de agua, y si tienes alberca en tu casa, te tiras un clavado en la alberca y entonces se va el calor. Los mandamientos de Dios es la forma en la cual el Señor nos dice: si quieres profundizar en mi paz, quieres profundizar en mi amor, quieres profundizar en mi tranquilidad, quieres tener más fe, necesitas crecer en poder, empieza a obedecer lo que yo te estoy diciendo, y por consecuencia natural, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la fidelidad, la tranquilidad, todo lo que tú necesitas empezará a darse por naturaleza en todo tu ser. Pero es más fácil buscar una explicación lógica por la cual no tengo que obedecer a Dios. Respeto mucho todas las carreras, hermanos, y sé que Dios puede usar todas las licenciaturas que hay, no hay ningún problema, y quiero decirle esto. Pero muchas veces estamos llenos de consejos psicológicos y estamos tomando tantas pastillas para la ansiedad, cuando lo único que tenemos que hacer es empezar a obedecer a Dios, porque Él es la fuente de toda paz y de toda tranquilidad. Bíblicamente, la ansiedad
es creer que Dios puede fallar en lo que nosotros le estamos pidiendo. Te llenas de ansiedad y de preocupación cuando se te olvida que Jesús está en la barca. Y aunque no digan amén, así es. No hay otra cura, pero fíjate de qué forma nosotros miramos la palabra de Dios. Lees la Biblia y dices, 1 de Pedro capítulo 5 nos dice, echad en Él toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Y decimos, oh, qué bonito el versículo. Pero te lo dice un místico que vive de la nueva era y te dice, es que para que usted esté tranquilo, cree en Dios y deje la ansiedad en Él. ¡Wow! Fíjate lo que me dijo esta mujer, este hombre. No, hombre, ¿pero qué no dice la Biblia eso? El problema es que no tomamos a Dios en serio y creemos que la Biblia es un libro solamente que se usa los domingos y no vemos la riqueza eterna que es la fuente de toda sabiduría, de toda paz, de todo amor, de todo gozo, porque nos muestra los mandamientos de Dios. No necesitas muchas veces una pastilla para la ansiedad. Necesitas un corazón contrito y humillado que se arrepiente y le diga, Señor, perdóname porque he creído que tú no puedes hacer en esta obra lo que tú has prometido hacer. Si ya no me invitan a predicar el otro domingo, no se preocupen, pues queda grabado. Muchas veces nuestro problema no es problema de algo psicológico, sino tiene más que ver con un corazón que no está obedeciendo a Dios en ciertas áreas. Bíblicamente, como dice Timothy Keller, la ansiedad es creer que Dios va a fallar en lo que le estoy diciendo. Y la amargura es creer que Dios falló. Los mandamientos son puestos no para el beneficio de Dios, son puestos para nuestro beneficio. Aquí Dios está haciendo algo. No lo veo. La tormenta está más fuerte. La barca se está hundiendo. Necesito clamar a Cristo. Y Él nos va a ayudar. Ahora, el peligro y el problema de nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, es que muchas veces manipulamos los conceptos de los mandamientos de Dios. Y hay dos peligros muy graves en cuanto a los mandamientos. ¿Sí está aquí alguien esta noche? Hay dos peligros que nuestra carne siempre va a querer cometer. El primero, y es donde muchas veces nosotros nos desviamos de Dios y decimos, es que yo estoy obedeciendo a Dios y quiero conocer a Dios, pero si tu vida se está llenando cada día más de una conciencia intranquila, de no alcanzar los parámetros, de no poder llegar a ser nunca como alguien te dice que seas, es que estás cometiendo uno de los errores que la Biblia ataca. Y uno de los errores que la Biblia ataca, que es nuestra carne muy propensa a hacerlo, es agravar los mandamientos de Dios. Ese es uno de los peligros más grandes y se llama legalismo. Empezamos a inventar mandamientos que Dios no ha dicho porque nos creemos superiores a Dios. Es que si tú quieres adorar a Dios, tienes que traer camisa manga larga y corbata. Es que ¿cómo vas a adorar a Dios si vienes con pantalón de mezclilla? Tendría que ser de vestir. Es que tú no puedes entrar por ese santo lugar si traes la cara pintada. Es que tú no puedes comer ciertos alimentos porque eso es pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Legalismo. Empezamos a agravar los mandamientos que Dios nos ha dejado. Y el peligro es que cuando nosotros creemos y no evaluamos a la luz de la palabra los mandamientos de Dios, vamos a creer que estamos agravando. De hecho, todas las religiones nacen de corazones que inventan mandamientos que Dios no ha dicho. Y cada religión compite para saber cuál tiene los parámetros más difíciles de cumplir. Porque todo lo que inventa el hombre
desvirtúa lo que Dios está haciendo. Había un seminario donde algunos amigos de míos estaban estudiando y para ellos era prohibido que se dejaran crecer la barba y el bigote. Era prohibido que se tomaran una Coca-Cola después de las 8 de la noche. Era pecado si se cenaban 3 tacos a las 10 de la noche. Podían cenarse 2, pero 3 no. Y salían del seminario con una actitud de arrogancia y sintiendo que eran superiores a otros, porque ellos se comían 2 tacos nada más a las 10 de la noche. Hermano, cuando uno está adolescente se come una pizza entera, entonces éramos pecadores al 100%. Las reglas que inventa el hombre siempre tienen a agravar los mandamientos que Dios ha dado. La palabra de Dios nos habla en Marcos capítulo 6 que en una ocasión llegaron los discípulos de Jesús y estaban arrancando espigas en el campo de trigo el día sábado, y los fariseos llegaron y dijeron: Señor, ¿por qué tus discípulos están comiendo espigas de trigo en sábado cuando eso está prohibido? Y Cristo los dice: no, eso no está prohibido. La ley enseñaba que los días sábado era el día de reposo, pero si alguien tenía hambre podía romper con las manos el trigo. No debería de meter ninguna hoz, ninguna herramienta, pero con las manos estaba permitido. Pero estos fariseos se sentían más santos que Cristo. Nuestra carne, hermanos, es tan astuta que siempre va a querer agravar los mandamientos de Dios en parámetros que tú nunca vas a poder cumplir. Hace poco estaba viendo estos herejes modernos que salen ahora y estaba mirando una iglesia, bueno, un lugar de reunión, y el hombre que dice que es pastor estaba diciendo: ¿cuántos de ustedes han escuchado la regla de oro? La regla de oro es la que dijo un hombre, dice este pseudo pastor. La regla de oro dice que nosotros debemos de tratar a los hombres como queremos que nos traten, y no hagas a los otros lo que nos quieren que a ti te hagan. ¿Han escuchado esa parte de la Biblia, hermanos? ¿Y sabe quién la dijo, verdad? El Señor Jesucristo es quien nos dice eso. Trata a los demás como quieres que te traten. Y en Lucas dice: no hagas con los demás como no quieres que te hagan a ti. Pero este hombre estaba diciendo y dice: pero ahora yo les voy a dar la regla de platino. Esta es más pesada que la de oro. Ya de ahí de entrada es peligroso, porque de entrada te está diciendo: yo soy más sabio que Jesús y tengo una regla de más calidad que la de Jesús. Y este hombre dice: Dios te dice, trata a los demás como yo te trato. Y cuando uno escucha eso, hermanos, aparentemente dices: wow, Señor, yo voy a tratar a la gente como tú me tratas. Sin embargo, créeme que eso es imposible. Tú nunca serás como Dios. Dios es santo, Dios es único, Dios es todopoderoso. Nosotros somos sus hijos. No somos llamados a llegar un día a ser como Dios. Somos llamados a reflejar a Cristo en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, con nuestro cuerpo débil, a veces enfermo, con incertidumbres, pero por medio de la obra del Espíritu Santo estamos reflejando el carácter de Cristo. Pero suena interesante. Después, en uno de esos videos que le vas dando, me sale otro pseudo profeta y dice: si tú le estás desobedeciendo al pastor, estás en rebeldía. Si el pastor te dice: tú tienes que estar aquí a las 3 de la tarde, aquí tienes que estar a las 3, porque si no estás a las 3 es rebeldía, y el pecado de rebeldía es igual que la hechicería. Así que si tú eres rebelde al pastor, estás igual que un hechicero. ¿No es agravar esto, hermanos? Dios no cede su gloria y su poder ni su autoridad a ningún hombre. Él sigue siendo Dios. Y nuestra obediencia absoluta solamente es a aquel que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Pero es tan fácil perdernos y mirar, y se agravan los mandamientos de una manera tan sutil, y decimos: wow, hermanos, son más espirituales. Pero los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. No te agravan. ¿Alguien está aquí esta noche? Están muy serios, hermanos.
¿O están cansados? Que si están cansados, ¿no? Y el segundo error que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva es creer que nosotros podemos decidir qué mandamientos cumplir y qué mandamientos no cumplir. Y esto es más peligroso que el legalismo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 19, versículo 16. Un pasaje muy conocido. El segundo error que puede cometer nuestra carne es creer que podemos decidir qué mandamientos podemos obedecer y considerar que no vamos a tener consecuencias. Mateo capítulo 19, versículo 16 dice: sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué es lo que debo de hacer para heredar o para obtener o para alcanzar la vida eterna? Todos sabemos lo que el Señor Jesucristo le dijo. ¿Por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno. ¿Y quién es? Es Dios. Dentro de la cultura judía, el joven estaba haciendo una pregunta retórica, esperando que el hombre que le fuera a responder le dijera: oh, me estás diciendo bueno, qué halago, tú también eres bueno. Sin embargo, cuando este joven llega, se inclina y hace toda la reverencia de adoración delante de Cristo, tratando de obtener una palabra que le diga: no, tú eres más bueno que yo, el Señor le dice: ninguno es bueno. Ve entrando en esto. Ninguno es bueno, solamente hay uno es bueno, y es Dios. Versículo 17: solamente hay uno que es bueno, y si quieres entrar a la vida, obedece los mandamientos. Versículo 18, escucha la respuesta del joven. ¿Cuál fue? ¿Cuáles? Obedece los mandamientos. Y el joven lo primero que dice es: ¿cuáles? ¿Qué no dices que amas a Dios? Todos los mandamientos de Dios son deleitables, son justos y son necesarios. ¿Por qué preguntas cuáles? Pero es lo que nosotros preguntamos siempre cuando venimos delante del Señor. ¿Es pecado esto? ¿Es pecado lo otro? Porque queremos vivir en el límite, a ver hasta dónde podemos llegar al borde de la obediencia sin que nos pase nada. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Fíjate la arrogancia que hay en él. Primero quiere que le digan bueno. Segundo, quiere presumir que él ha cumplido con todos los mandamientos. ¿Qué más me falta? Quizá la respuesta que él esperaba era de Jesús diciéndole: quiero que sean como él. Qué interesante es, hermanos, cuando aquel centurión romano venía camino buscando a Jesús porque un criado de él estaba enfermo, y de repente le dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, solamente di la palabra y será hecho, porque yo sé lo que es la palabra de autoridad, y lo que tú digas estoy seguro que será hecho. Y el Señor Jesucristo dice: ni aún en Israel he encontrado una fe tan grande como en este centurión romano. Oye, espérate un momento. Ese centurión romano no ha cumplido ninguno de los mandamientos. No se ha circuncidado, no ha guardado el sábado, come puerco, camarones, ceviche de pescado, le echa patas de mula y disfruta todo lo que un judío no puede comer. Sin embargo, tenía una fe que nadie en Israel tenía. ¿Alguien está aquí esta noche? Pero este joven, que ha guardado todos estos mandamientos desde su juventud, siente que le falta algo. ¿No debería estar seguro que ya está disfrutando la vida eterna? Pero cuando yo estoy definiendo: este mandamiento sí obedezco y este no, aquí soy fiel, aquí no, aquí puedo y aquí no, aquí estoy. Cuando yo estoy definiendo qué mandamientos obedecer y cuáles no,
Siempre voy a tener esa sensación de vacío, aunque he sido lavado con la sangre de Cristo, pero siempre estoy pensando, algo me falta, algo tengo que hacer, y empezamos a considerar ídolos y empezamos a agravar los mandamientos de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender en esto, hermanos? Siempre que yo pregunto, ¿cuáles mandamientos? Es porque en mi corazón hay un ídolo que tiene que ser atacado. La maravilla es, el evangelista Marcos, Mateo no lo escribe, pero Marcos dice, Cristo lo miró y lo amó. Lo miró con ternura y le dijo, una cosa te falta. Versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y escuchen la respuesta. Y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Me estás preguntando, ¿qué necesitas hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le está dando la respuesta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Cuál fue la respuesta del joven? Cuando el joven oyó esto, ¿sabes qué hizo? Se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Dos preguntas. ¿Qué riqueza terrenal puede valer más que el reino de los cielos? ¿Qué riqueza terrenal puede ser más valiosa, hermanos, que hacer tesoros en el cielo? ¿El placer? O sea, ¿qué es lo que te está atando que no te permite disfrutar la vida eterna? ¿La amargura? ¿El rencor? Si sabes que no estás disfrutando la vida eterna, es necesario que hagas esta pregunta: Señor, ¿qué es lo que me está deteniendo para que yo disfrute la vida eterna? Y la segunda pregunta es esta: ¿amas a tu prójimo a tal punto de compartir tus riquezas con él? Porque el joven le está diciendo al Señor Jesucristo: he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. No he matado, no he robado. Y el Señor le dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Ahora el Señor le dice: una cosa es hablar, ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces el joven se puso muy triste porque no tenía pocas riquezas, tenía muchas riquezas. Y Mateo, Marcos y Lucas enfatizan esto. Era muy rico, tenía muchas riquezas. El peligro es, hermanos, que muchas veces nosotros, sin tener muchas riquezas, por unos cuantos pesos, por complacer a la gente que no ama a Dios, por seguir nuestro razonamiento lógico, nos estamos perdiendo el deleite en Dios y no estamos disfrutando la vida eterna que Dios nos está ofreciendo. Ni siquiera son muchas riquezas. Son unos cuantos pesos cada mes, cada quincena o cada semana, en los cuales tú dices: pero ¿por qué tengo que compartir algo que me ha tocado tanto esfuerzo? Un pensamiento carnal siempre va a decir: ¿y si yo no diezmo, qué me va a pasar? ¿Me va a partir un rayo? ¿Me va a quitar Dios las riquezas? Escucha bien. Jesús no fue detrás del joven diciéndole: si tú no obedeces lo que te estoy diciendo, te voy a quitar todas las riquezas. El Señor lo dejó con sus riquezas. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros siempre estamos preguntando: ¿y si desobedezco a Dios, pastor, qué me va a pasar? Te voy a decir qué te va a pasar. Nada. Y ese es el peligro, hermanos, y el pensamiento conformista más grave que tenemos. No pasa nada, no creces, no conoces a Dios, no estás llegando a las promesas de Dios, no pasa nada. La pregunta no es: ¿qué me pasa
si yo echo mentiras, hermano? ¿Qué me pasa si yo hablo mal de otra persona? ¿Qué me pasa si yo no oro en las mañanas? ¿Qué me pasa si yo no leo la Biblia? Créeme, no te va a pasar nada. La pregunta es, ¿qué me estoy perdiendo cuando yo estoy desobedeciendo a Dios? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿De qué bendición me estoy perdiendo? ¿De qué gracia me estoy perdiendo? ¿De qué promesa me estoy alejando? ¿De qué recompensa en Dios yo me estoy perdiendo cada vez que desobedezco, hermanos? Este joven tenía un problema muy grave. No había conocido a Dios, porque quien conoce a Dios y se deleita en Dios sabe que ninguna riqueza terrenal vale la pena por una riqueza eterna. La pregunta no es ¿qué me va a pasar? Recuerdo cuando estaba pequeño que en la iglesia que crecí era pecado ir al cine. Y cuando empezaron a salir todas las películas cristianas en el cine y que empezaron a ver y todo, yo era pastor de jóvenes en una iglesia y empezaron ya los conflictos. Venga, vamos a ir a ver la película que salió, está muy buena. Y yo decía, sí, vamos. Pero llegaba a casa y le decía a mi papá o a mi mamá, voy a ir al cine a ver una película. Si Cristo viene, ahí te vas a quedar. Tú sabes, si quieres ir, ve. Pero si esta noche el Señor viene, nosotros vamos a estar adorando al Señor y tú vas a estar ahí por una película. Porque los deseos de los ojos y de la carne, así dice la palabra de Dios. Pues sí, le decía a mi mamá, pero mis ojos no pecan solamente cuando estoy en el cine. A veces es más peligroso estar solo frente a una computadora, frente a una televisión, en un cuarto solo, en una casa sola. Ahí también mis ojos están tendidos hacia el pecado. Y por si me está viendo así, no nomás mis ojos, los de usted también, no se haga. Porque el pecado está luchando todos los días. No es el lugar. Es tu corazón. Es que la Biblia dice que el que se sienta en silla de escarnecedores, y le decía a mi papá, a mi mamá, y si voy en el camión también se sentó un pecador. No, es que ahí Dios entiende. Pero cuando voy y como en un restaurante me siento donde se sentó un pecador. No, pero es que ahí Dios entiende. ¿Te fijas cómo los mandamientos que el hombre inventa siempre tienen estas cláusulas donde Dios lo entiende? No, Dios lo entiende. Si algo es pecado donde estés. Y si algo no es pecado donde estés. La Biblia es muy tajante con el pecado. Pero la pregunta no es ¿qué me pasa si hago esto? La pregunta es ¿de qué me estoy perdiendo? Cada vez que nosotros obedecemos a Dios, la pregunta no es ¿qué estoy perdiendo? La pregunta que debemos hacernos como hijos de Dios es ¿me estoy transformando en el hombre y en la mujer que Dios ha planeado que yo sea? Esa es la recompensa de los mandamientos y de la obediencia en este momento. ¿Qué me va a pasar si peco? La pregunta es, ¿de qué me estoy perdiendo si peco? Los mandamientos de Dios, hermanos, dejan al descubierto los ídolos de nuestro corazón. Los mandamientos atacan lo que gobierna nuestra vida para librarnos de los ídolos que desean esclavizarnos. Los mandamientos de Dios dejan al descubierto los ídolos de nuestro corazón. Ahora escuche bien, este joven rico conocía los mandamientos, vivía en una iglesia, tenía una moralidad impecable, era un hombre respetable, era un dirigente, dice Lucas, era alguien que la gente miraba como decir, él es el ejemplo, ¿quieres un consejo? Pídeselo a él. Pero a todo mundo tenía engañado, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, Cristo descubrió el ídolo de su corazón. Por eso nuestra naturaleza pecaminosa, cuando empezamos a caminar en una búsqueda más comprometida de Dios, cuando estamos orando con más fervor, cuando empezamos a ayunar, cuando nos comprometemos a obedecer a Dios, todo empieza literalmente a retorcerse dentro de nosotros.
Porque tu carne no está dispuesta para obedecer a Dios, para honrar a Dios, para conocer a Dios. Porque cada vez que tú te comprometes a obedecer a Dios, sales de la vida mediocre del pecado y empiezas a vivir la vida de excelencia que Dios ha prometido para ti. Pero a veces nos sentimos más inteligentes que Dios. El joven se entristeció porque Cristo descubrió el ídolo en su corazón. ¿Sabes por qué no nos gusta meternos a buscar a Dios plenamente? Porque cada vez que tú estás platicando con el Señor cara a cara y su luz te empieza a alumbrar, empiezan a acabarse y a derrumbarse los ídolos que están dentro de ti. Y son tan sutiles. Todo aquello que me hace sentir autocompasión de mí mismo, todo aquello que me hace sentir superior a otros, todo aquello que me hace sentir mejor que otros, es un ídolo que está dentro de mi vida y tiene que ser atacado. El joven llega y dice: maestro bueno, esperando que Cristo le dijera: si eres bueno porque te conozco, como se lo dijo a Natanael. He aquí un varón israelita ejemplar, que todo mundo conoce y es íntegro. Y Natanael le dice: Señor, ¿y de dónde me conoces? Y el Señor le dijo: Natanael, desde que te sientas debajo de la higuera, te vi y te conocí, sé quién eres. ¿Tú crees que Cristo ignora tu vida? ¿Y tú crees que el Espíritu Santo no está batallando contra los ídolos que tú has formado? Eres hijo de Dios, le perteneces a Él, y por su misericordia y por su gracia te está transformando todos los días. Eres valioso y eres valiosa para Él. Por eso Marcos dice: lo miró y lo amó como te ama a ti. Dios no te quiere dejar como estás. Todos luchamos con ídolos en nuestro corazón, porque ninguno es perfecto. Necesitamos un encuentro con Cristo para que Él abra nuestros ojos y nos diga: esto es lo que tienes que dejar. Es una pregunta sincera. Maestro, ¿qué necesito hacer para disfrutar la vida eterna? La respuesta correcta es que cuando Cristo nos diga, no tenemos que ponernos tristes e irnos. Tenemos que ponernos tristes y decirle: ayúdame a hacerlo. ¿Alguien está aquí esta noche? Ahora, ¿pero qué es la vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3, Cristo nos da la definición de la vida eterna. Muchas veces pensamos que la vida eterna es el cielo. Allá es la eternidad, a donde vamos a estar cuando Cristo venga por nosotros. Pero la vida eterna se disfruta aquí en la tierra. Por eso están los mandamientos puestos aquí en la tierra. Ninguno de los mandamientos se cumple en el cielo. La Biblia no es un manual para vivir en el cielo. La Biblia es el manual para vivir en la tierra. Hermano, Dios sabe que cuando yo esté en el cielo voy a ser fiel. No, no es cierto. Necesitas ser fiel para desear el cielo. Y aunque no digan amén, así es. Cristo nos da la definición de la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, disfrutar a Dios, enamorarte de Dios, apasionarte por Dios. Esta es la vida eterna. Es Juan 17:3. Juan nos está diciendo lo que Cristo está diciendo en su último mensaje. Pero yo no puedo conocer a Dios si no lo estoy obedeciendo. Es el mismo que escribe la primera carta de Juan y dice: en esto sabemos que estamos conociendo a Dios, si obedecemos sus mandamientos. Estoy disfrutando la vida eterna conforme estoy obedeciendo a Él, y estoy disfrutando a Cristo. Hermano, yo no sé qué hacer cuando vienen los problemas. Clama al Señor. Estoy orando pero siento que Dios no me escucha. Evalúa tu vida.
¿Estás obedeciendo al Señor o no? Porque la obediencia no me da el premio de ganarme a Dios, pero sí me da la sensibilidad de escuchar su dulce voz y de caminar en su presencia. Necesitamos obedecer. ¿Está conmigo todavía aquí? Vaya conmigo a Mateo 19, versículo 27. Este joven se va muy triste. Y luego Pedro se levanta y dice: mira, nosotros ya lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Esa es la pregunta correcta. Cuando me comprometo a obedecerte, cuando estoy siguiendo tus pasos, cuando estoy cumpliendo tus mandamientos, ¿qué estoy ganando? Versículo 28, respondió Jesús: les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es exclusivo para los 12 apóstoles. Pero escucha lo que dice el versículo 29. Y todo el que por mi causa, no los 12 apóstoles solamente, no los 120 reunidos allá en el aposento alto, no las multitudes que estaban siguiendo a Cristo, sino aquí dice: y todo, incluyendo a la gente que se va a reunir el 23 de noviembre a las 6 de la tarde en la iglesia de los Mochis a adorar el nombre de Dios, todo aquel que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué era lo que deseaba el joven? La vida eterna. Y Cristo le está diciendo a Pedro: tú no me estás pidiendo la vida eterna, pero te estoy diciendo cuál es la clave para que la heredes. Ahora escuche muy bien esto: la vida eterna no se gana, se hereda, se alcanza. No te puedes ganar la vida eterna. Ningún sacrificio, ninguna buena obra, ningún pensamiento, ninguna acción puede hacer que tú te ganes la vida eterna. La vida eterna ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre por cada uno de nosotros. Por eso dice Romanos que somos hechos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No te ganas nada, pero si alcanzas, heredas y disfrutas la vida eterna. No cuando te deshaces de tu casa. Porque mucha gente empieza a decir: hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vender la casa que tanto me ha costado y dárselo a los pobres? Empezamos a disfrutar la vida eterna cuando hacemos de Dios nuestro mayor tesoro, nuestra más grande riqueza. Señor, no quiero pecar, porque cada vez que peco siento que estoy afectando nuestra relación. Señor, no quiero ofenderte, porque cada vez que te ofendo mi corazón se duele. Pero nuestro orgullo nos dice: a ti te han herido, tú también hiere. Te la han hecho muchas veces, ahora que sepan. Y le hacemos caso al pecado y decimos: hermano, ya me cansé de hacer el bien, ahora van a saber lo que yo voy a hacer y me voy a meter en el pecado para que sufran. ¿Quién va a sufrir? Tú. Cuando José tuvo la oportunidad de pecar con la mujer de Potifar, José le dijo a la mujer: todo me ha dado el patrón y lo puedo administrar y lo puedo disfrutar. Lo único que me dijo es que a ti nunca te tocara. Y lo que dice José no es: ¿cómo le voy a fallar a Potifar? ¿Sabes cómo dijo José? ¿Cómo le voy a fallar a mi Dios con este pecado tan grande? Lo que José estaba diciendo es: no quiero perder esta comunión con Dios, porque es tan valiosa. Y cueste lo que cueste, este es el tesoro de mi vida. Esta es la mayor riqueza. 5 minutos de placer, una mentira, ver una película pornográfica, robar, defraudar, dar falso testimonio, tratar de engañar a alguien, retener lo que es de Dios, no ser generoso con el que me pide ayuda. Todas estas cuestiones no tienen que ver con que te ganes algo después de que estás en Cristo, es que te estás perdiendo de esta comunión y de esta riqueza en Dios. La vida eterna no es entrar al cielo, la vida eterna es conocer a Dios, y conocemos a Dios cada vez que obedecemos sus mandamientos. No tenemos que deshacernos de nuestras riquezas.
pero sí tienes que despojarte de tus riquezas. Quizá esa casa que tú has construido con tanto esfuerzo es el ídolo de tu corazón. Es lo que te da estatus. Es lo que te hace creer superior a otros. Quizás la carrera que terminaste o estás terminando. Quizá el ascender en un puesto. Quizá el número que tienes en tu cuenta de banco. Quizá la cantidad de dinero. Vienes y te jactas y dices: yo soy muy bueno para administrar y tengo otros modelos para seguir. No son los bíblicos, pero sé que eso es. Y te sientes y te jactas superior a los mandamientos de Dios. Eso es el ídolo. Lo que tú sientes que si perdieras, ya no tendría sentido seguir viviendo. Y muchas cosas no son materiales. Es el sufrimiento. Llega un punto en la vida en la que tú tienes que decidir si vas a querer que la gente siga teniendo compasión de ti, o que te vean avanzar firme y decir: el Señor está conmigo, Él es mi ayudador y voy a salir adelante. Andy Andrews es un escritor americano, cristiano. Es hijo de una madre de hija única, y su padre también era hijo único. Vivían en Estados Unidos de una manera tan estable y de una manera tan cómoda. Pero cuando él tenía 14 años, su padre falleció en un accidente. Y a los 3 meses falleció su mamá de cáncer. Y Andy se quedó solo viviendo en este mundo. Como no tenía tíos y no tenía hermanos, Andy Andrews empezó a caminar en las calles de Long Beach, comiendo de la basura de los restaurantes, durmiendo debajo de los puentes, estando detrás de toda la gente, sufriendo. Cuando alguien le preguntaba: ¿cómo estás?, él decía: ¿cómo quieres que esté? Cuando alguien le hablaba del amor de Dios, él decía: ¿dónde está ese Dios que me ama? Mira todo lo que me ha pasado. Y cada vez que tenía la oportunidad de vertir su amargura y su dolor, lo hacía. Hasta que un día, dentro de la basura, se encontró una Biblia tirada. Quién sabe quién habrá tirado una Biblia, pero él agarró y la empezó a leer. Alguien le dio el consejo que fuera a la biblioteca, porque allí daban galletas y café. Aquí nos faltan las galletas. Y empezó a ir. Y le empezaron a recomendar libros, y él empezó a leer libros. Empezó a llenarse de algo diferente. Y empezó a notar que cada vez que leía una página en la Biblia, su corazón empezaba a agarrar vida. Buscó una iglesia y alguien le empezó a guiar a través del camino del Señor. A los 23 años, Andy Andrews escribió su primer libro. Llegó a ser un bestseller. Y todos los libros de Andy Andrews han estado impactando a millones de personas en todo el mundo. Porque un día, hermanos, rindió sus ídolos al Dios verdadero y le dijo: ya no quiero seguir viviendo en esta miseria si tú me prometes que hay una vida eterna. Necesitamos entender que los ídolos no hacen nada bueno en nuestra vida, solamente estorbarnos para que conozcamos a Dios. Este joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Tú no tienes que deshacerte de tus propiedades para heredar la vida eterna, pero sí tienes que despojarte de ellas. Tú vales más que el carro que manejas, tú vales más que la ropa que usas, tú vales más que tu estado de salud, tú vales más que la comida que comes, tú vales más que el restaurante donde te sientas, tú vales más que todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. Tu vida es valiosa, no lo que usas. Tienes que aprender a despojarte de las cosas, que ellas no te controlen. ¿Alguien está aquí esta noche? Deme 10 minutos nada más, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo, Marcos? Pero ¿por qué debemos obedecer a Dios? Si no llegamos a la comprensión del por qué debemos obedecer a Dios, siempre vamos a estar
dudando si es bueno obedecer a Dios. ¿Está listo? Entramos a la predicación en esta noche. Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Quién es Dios entonces para que yo le tema? Número uno, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? Número uno, porque Dios es nuestro creador, simplemente por eso. Salmo 24, versículo 1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos los habitan. Dios es nuestro creador. No estamos en nuestro mundo, estamos en el mundo de Dios. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Porque Él es el creador. Creas o no creas en Dios, Dios es el creador. Reconozcas o no reconozcas, Él es el creador. Ya sea que creas que hubo una explosión muy grande y que por casualidad todo tiene tanta perfección, o que hubo una gota divina que cayó y se esparció en todo el universo, o que somos resultados de la nada, no importa lo que tú creas, la Biblia dice que Dios es el creador y Él es el creador, punto. Él lo creó. Ahora, Dios creó el mundo para complacerse en Él. Por eso Génesis 1 dice 8 veces: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios creó el mundo para deleitarse en Él y dijo: esto es bueno. Que haya tierra, que haya mar y que haya cielo, es bueno. Que haya día y que haya noche, es bueno. Que haya estaciones, es bueno. Que haya sol y que haya luna, es bueno. Que haya estrellas, es bueno. Que haya agua, es bueno. Dios creó todo y dijo Él: esto es bueno. Ahora, Dios no solamente dice: la naturaleza es mía. El Señor dice: tú eres mío. Pero yo no creo en ti, Señor. De todas maneras, sigue siendo mío. Eres el dueño. Eres el creador. Eres el dueño de todas las cosas. Él creó las reglas y diseñó todo para que nosotros disfrutáramos de este mundo y que fuera deleitable para Él. No tenemos opciones para conocer las reglas de Dios. Yo puedo ser el hombre que ayuna más y que busca más del Señor y tener tantas experiencias sobrenaturales, pero si me subo a un edificio y me tiro de ahí, sé que va a haber consecuencias. Satanás le dijo a Cristo cuando lo subió en el pináculo del templo: tírate de aquí. La Biblia dice que el Señor mandará a sus ángeles y te guardará de todo mal. Pero hay leyes, hay reglas que Dios ha establecido. Y el Señor le dice a Satanás, también la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, yo no puedo comer mucho dulce porque el azúcar se me dispara, pero en el nombre de Jesús me lo como. Habrá consecuencias. Tenemos que saber que hay reglas y nosotros no inventamos las reglas. Dios las puso y simplemente o aceptamos esas reglas y vivimos en paz, o nos vamos a oponer a esas reglas y vamos a vivir en angustia. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Porque no estás en tu mundo, estás en el mundo de Dios. Te puedes esconder detrás de tus pobres y mediocres argumentos lógicos. Es que si yo hago esto, se pueden romper las reglas de la naturaleza. Es muy interesante, hermanos, que tú puedes quebrantar cualquier ley. Hay abogados que se vuelven peritos en quebrantar leyes para que no se estipulen los crímenes. Pero las leyes de la naturaleza nunca se pueden romper. Es como Dios los ha establecido. Tú puedes tener un reloj en tu muñeca, pero no eres el dueño del tiempo. Solamente es un artefacto que te marca cuánto tiempo ha corrido, pero tú no dominas el tiempo. No puedes. La religiosidad nos muestra un Dios con el que yo puedo negociar. ¿Cuáles son los mandamientos, Señor? Es que yo hice un pacto con Dios, hermano, y yo le dije
que no voy a serle fiel a Él hasta que ya tenga tanto tiempo. Y yo me puse a negociar con Dios y usted sabe, Dios me escuchó. No, Dios no negocia sus mandamientos. O obedeces o desobedeces, punto. ¿Alguien está aquí esta noche todavía, hermano? ¿Estamos despiertos? Tú no puedes negociar con Dios. ¿Cuál es? La religiosidad me muestra un Dios con el que yo puedo negociar. Yo hice pacto con Dios, hermano. Yo le dije al Señor, voy a depositarte $1,000 y estás comprometido a salvar a toda mi familia. Ya hice pacto. Dios no hace pactos. La Biblia nos muestra a un Dios al que le debemos temer y obedecer. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tú no puedes negociar con Dios. Dios es digno de temerse. Job capítulo 38, versículo 4. Job se levanta y empieza a decir: Señor, yo creo que estás haciendo mal las cosas. Te he servido toda la vida, he sido alguien íntegro, yo te adoraba, levantaba sacrificios, la gente me pedía consejos en la plaza, los ancianos venían a la puerta de la ciudad y me buscaban. Señor, y mira lo que has hecho conmigo. He perdido a todos mis hijos, he acabado con todos mis negocios, me tienes enfermo con una enfermedad en mi piel que no soporto, mis amigos me han abandonado, la única que me dejaste fue la mujer y en lugar de bendecirme me está atacando todos los días. Mujeres, no sean como la esposa de Job. Job se está manteniendo fiel al Señor y la mujer está a un lado. ¿Todavía bendices a Dios como te ha tratado? ¿Todavía sigues adorando a Dios después de todo lo que nos ha hecho? Escucha el consejo de la mujer de Job: maldice a Dios y muérete. Era la espina que le dejó Dios a Job, aparte de todo lo que tenía. Hermanos, tenemos que entender que nuestra boca tiene que ser de bendición, y cuando ves que alguien está obedeciendo, tienes que animarlo. Sigue, estás bien, vas caminando, vas a disfrutar. Y Job se levanta y empieza a reconocer y a creer que eres superior a Dios. ¿Está conmigo? Job 38:4. Y cuando Dios se aparece en el torbellino, le dice esto: Job, te voy a hacer una pregunta, y después de esto podemos negociar si quieres. Ay, Job dice: adelante. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente tú sabes, Job, dice el versículo 5. ¿Quién estableció las dimensiones de la tierra y quién tendió sobre ella la cinta de medir? Job, ¿sobre qué están puestos los cimientos de la tierra? ¿O quién le puso su piedra angular? Versículo 8. Job, ¿quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brota del vientre de la tierra? Cuando yo lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas. Dímelo, Job. ¿Sabes qué le está diciendo Dios a Job? Si no te pedí consejo para preguntarte cómo construir la tierra, tampoco te voy a pedir consejo de cómo debo de regir esta tierra. Ese es Dios. Job capítulo 40, versículo 2 dice: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Señor, tú sabes que te estoy fallando en esta área, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos negociar esto, Señor? Y luego venimos y decimos: yo ya le hablé a Dios y Dios me dio permiso. ¿De qué? De que lo desobedeciera. ¿En serio? ¿Alguien está aquí esta noche? ¿Corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que responda a Dios quien se atreve a acusarlo. El Señor respondió a Job desde la tempestad y le dijo: prepárate a hacerme frente, porque yo te cuestionaré y tú me vas a responder. Hermanos, qué miedo.
Que Dios se pare y nos diga: ahora sí, ¿me buscaste? Vamos a hablar. Yo te pregunto y tú me respondes. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia y me condenarás para justificarte? ¿Tienes acaso un brazo como el mío y tu voz puede tronar como la mía? Si es así, le dice el Señor a Job, cúbrete de gloria y de esplendor y revístete de honra y majestad. ¿Sabes qué es lo que Dios le está diciendo a Job? Si tú no sabes cómo establecer leyes en la naturaleza, tampoco te atrevas a decirme a mí cómo establecer leyes morales, porque no tienes el poder de hacerlo. Pero ¿sabes qué te hace creer el diablo? Tu naturaleza pecaminosa, que eres más inteligente que Dios. La Biblia no es un libro de opciones ni de consejos. La Biblia es una constitución que si se quebranta, hay consecuencias. Romanos 11, 34, 36. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas estas cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Estás en el mundo de Dios y tú eres de Dios. ¿O eres más sabio que Dios y le puedes aconsejar? Es que sí dice la Biblia eso, hermano, pero yo creo que si se quiere se cumple o no se cumple, ¿verdad? Claro que sí. Si quieres obedecer, obedece. Y si quieres desobedecer, desobedece, no hay problema. Pero no creas que Dios va a justificar así tu pecado y decirte: no hay problema. La segunda razón por la cual debemos obedecer a Dios es porque Dios es nuestro proveedor. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no se te hubiera dado? Todo lo que tú tienes, la capacidad que tienes para hacer negocios, la inteligencia que tienes para ganarte títulos, la sagacidad que tienes para establecer contratos, la inteligencia y las gracias que tienes para compartir clases, todo lo que tú tienes, tú no lo produjiste, alguien te lo dio. Dios es nuestro proveedor. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Porque Él es tu proveedor. Así de fácil. Y aquel que te ha dado el tiempo, ¿no es dueño del tiempo? Aquel que te ha dado todos los talentos que tienes, ¿no es dueño de esos talentos? ¿Qué estás haciendo con ellos? Hermanos, ¿qué juicio tan grande habrá para aquellas personas que con su inteligencia están diseñando armas de destrucción y están acabando con la humanidad? Dios no le quita la inteligencia a alguien, pero un día seremos juzgados por todo lo que estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Debo obedecer a Dios porque Dios es nuestro proveedor. Dios estableció leyes naturales que rigen todo el universo. Dios estableció leyes morales que rigen nuestro comportamiento. Y Dios estableció leyes espirituales para que podamos relacionarnos con Él. Cuando obedecemos a Dios, nos complacemos en Él. Señor, qué maravilloso eres. Pero cuando desobedecemos a Dios, nos estamos deleitando en nuestro pecado o en nuestra inteligencia y deshonramos a Dios. Ananías y Zafira creyeron que podían engañar a Dios. Creyeron que podían ocultarle algo a Dios.
Creyeron que todos los recursos que tenían podían administrar y engañar a todos los que estaban a su alrededor, y lo hicieron. Sin embargo, nunca pudieron engañar al Espíritu Santo, como nosotros tampoco podemos hacerlo. ¿Alguien está aquí esta noche? Deme solamente 3 pasajes para compartirle. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, versículo 18. Dice de la siguiente manera: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Deuteronomio 8, 18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Y así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Esa destreza que tienes, Dios te la dio. Éxodo capítulo 31 del 1 al 5. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, en plata y en bronce, para engastar y para cortar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Toda habilidad artesanal, ¿sabe de quién viene? De Dios. Ninguno de nosotros puede producir estas capacidades. Todo lo que tú puedes hacer es porque Dios te lo ha dado. Por eso tienes que obedecerlo. Y por último, vaya conmigo a este pasaje, Isaías 28, versículo 24. Isaías 28, versículo 24 dice: cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todo el día abriendo surcos y removiendo el terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en lugar debido y centeno en las orillas? Fíjate todo el lenguaje que usa y cómo se hace la siembra. Versículo 26. Pero no es porque el campesino sea muy inteligente, es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. ¿Por qué debo obedecer a Dios? Porque Él es nuestro proveedor. Porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, dice el versículo 28, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso para que dé el fruto. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. ¿Te das cuenta cómo está diciendo Isaías todo lo que se tiene que hacer? Ahora, Isaías no era agricultor, pero era observador y sabía cómo se hacían las cosas. Y es Dios quien le está diciendo esto. El versículo 29 dice: también esto proviene del Señor de los ejércitos, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. ¿Por qué te portas como si todo fuera tuyo y nada te hubiera sido dado? Si Dios en sus mandamientos demanda de ti tiempo, economía, esfuerzo, dedicación y que seas mejor, Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero si te sientes más inteligente que Dios y tú dices: es que yo lo estoy haciendo a mi manera, no creas que por eso vas a estar exento de la tercera razón por la cual tenemos que obedecer a Dios. Y con esto terminamos. Tenemos que obedecer a Dios porque en el pasado Dios es nuestro creador, en el presente Dios es tu proveedor, pero en el futuro Dios será tu juez. En el futuro Dios será tu juez. Apocalipsis 20:12 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros.
Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es que Dios es bien buena onda. No, Dios no es buena onda, discúlpame. Es que es para Dios al cabo. Dios sabe cuánto tiempo te va a dar en esta tierra. Y un día te va a pedir cuentas de ese tiempo. Tú le vas a poder decir: Señor, es que estaba muy cansado para buscarte. Señor, es que en la iglesia había muchos hipócritas. Señor, es que no hay nadie perfecto. Señor, es que nadie llenaba mi expectativa. Tú puedes decirle lo que quieras, pero un día vas a estar delante de Dios y te va a pedir cuentas de ese tiempo. Dios sabe cuánta economía te ha confiado en todo este tiempo, y un día te va a juzgar por eso también. ¿Y qué le vas a decir? Señor, es que yo miré en un TikTok que eso era de la ley. ¿Eso le vas a decir? Un día vas a estar delante del Señor, y el que te dio tus ojos también te va a decir: ¿qué es lo que viste y cómo usaste los talentos que yo te he dado? Alguien me dijo en una ocasión: no deberías estar hablando de diezmos y ofrendas desde el púlpito. ¿Por qué? Porque la gente se puede incomodar. Que se incomoden. Después esa misma persona me dijo: no deberías estar presentando a Dios como un juez. ¿Por qué? Si la Biblia lo presenta como un juez. En ninguna otra parte te van a recordar los mandamientos de Dios. Cada vez que tú recibes la transferencia de tu pago, no dice ahí: acuérdate de Dios, que es el que te da la capacidad para hacer riquezas. No es cuando estás mirando Netflix o HBO o cualquier streaming que te va a aparecer una leyenda que diga: después de que veas este programa, ora y lee la Biblia. No van a ser tus amigos que se burlan de ti cuando vienes a la iglesia y que te están diciendo: estás dando tu dinero en la iglesia, cuando ellos lo están tirando en el vino, en los expendios y despilfarrando en vicios. Son más inteligentes que tú. Tú estás sembrando en el eterno y ellos están cosechando para el pecado. Pero te hacen creer que son más inteligentes que Dios. Y el problema es que lo creemos. Amados, un día, no sé si es ahora, mañana, o en 5 minutos, o en 10 años, pero créeme, les amamos tanto que no puedo dejar de decirte que un día estarás delante de Dios y no va a haber excusas. Puedes engañar a quien tú quieras. Quizá la gente que te ama te ve como alguien tan inteligente y capaz que hasta con Dios puedes negociar. Dios es tu juez. Y un día seremos juzgados por todo lo que hayamos hecho en el tiempo que estemos en esta tierra. ¿Qué debo de hacer? Hay una esperanza gloriosa. Santiago capítulo
4 nos dice lo siguiente: acérquense a Dios, dice el versículo 8, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, y ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Si estás en desobediencia, no tienes nada que celebrar. Versículo 10: humíllate delante del Señor y Él te exaltará. No tú, Él te exaltará. Póngase de pie en esta hora y le damos gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra imperfección, reconociendo, Señor, que muchas veces te hemos visto como un concepto o a la ligera. Señor, un día estaremos delante de ti. Que ese día, Señor, podamos presentar nuestras manos limpias, y aún con defectos, Señor, debilidades y errores, aún, Señor, con nuestra falta de perfección, pero que podamos ofrecerte nuestra disposición a obedecer como la más grande ofrenda, Señor, que tú anhelas. Señor, cada uno de nosotros está luchando contra ídolos, contra pensamientos mediocres, contra conceptos lógicos, Señor, contra argumentos que se levantan en contra de la obediencia a ti. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Has sido tan misericordioso y tan paciente. Señor, nos muestras tu compasión y tu fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Pero, Señor, estamos seguros que cada día que pasa nos estamos acercando más a ese juicio delante de ti. No descansamos en nuestra obediencia ni nuestra perfección. Descansamos en la obediencia y en la perfección de Cristo. Pero queremos darte la mejor ofrenda, una vida de obediencia. Señor, un día estaremos delante de ti, que podamos escuchar: buen siervo fiel, y podamos disfrutar del gozo de nuestro Señor. Señor, que nuestra vida sea agradable delante de ti todos los días. En el nombre de Jesús, amén y amén.